Oh, fuck. ¿Os acordáis, chavales? En el vídeo anterior nos quedamos aquí, donde yo y mis pocas luces nos cargábamos el soporte de la cámara trasera y donde nos tiramos un buen rato mirando al vacío para poder encontrar una solución rápida, fácil y eficaz. Pero como una desgracia puede desencadenar a otras muchas más, quédate hasta el final, porque este vídeo viene cargado de aventuras muy emocionantes. Policía. Bueno, os presento a mi amigo Hassan. Muy majo el hombre, intentando decirme que no me olvide de cerrar el bolsillo del monedero que portaba. El lugareño me sorprendió bajando ni más ni menos que en burro desde la colina, brindándome su ayuda tras verme algo liado intentando arreglar el estropicio que hice. İşimiz yan. En momentos como estos es cuando echo en falta el poder comunicarme fluidamente con la gente, aunque uno hace lo que puede. Tariqa مزيان tariqa. مش بقى اسم حسن توفيق بارك الله. زيان. ريزون ولا
Oh. حسن حسن صافي حسن سلام شكرا شيف صافي حسن سلامة. Nada, solucionado. Solucionado y un nuevo amigo. Nuestro amigo Hassan. Una pena el idioma, que no... Él habla árabe, yo no hablo árabe. Me ha visto ahí liadillo y se ofreció a ayudarme, ¿no? Muy buena persona. Le dije que no, que tranquilo, que estoy aquí, que es una tontería, ¿no? Tengo un problema, sí, pero con la GoPro. Más o menos lo entendí un poco, ¿no? Porque entre que más o menos sé a lo que se refiere y por gesto, pues entonces pues ya sabemos. Le pregunté a la ruta si estaba bien, me ha dicho que está perfecta, es así todo el camino, entonces está bien. Perfecto. El tema GoPro lo tenemos bien, creo. Ahí sigue, sí. Así que bien. Veo ahí que tenía una cajetilla de brida. Digo, coño, le metí como 7 u 8 bridas. Y se quedó bastante estable. Espero que no tenga vibraciones. Ahora cuando llegue ahí abajo ya le buscaré una solución mejor. Pero yo creo que esta es la solución. Bridas, tío. Shukran. Toda rodera. ¡Ojo! Esta es la tierra arcillosa que os digo, pero bueno, está muy compacta, ¿no? Está muy bien el asfalto. Está súper bien el asfalto. Buen asfalto. Vosotros sabéis a lo que me refiero, ¿no? Pues muy bien, ya os digo, chavalas, yo lo dije cuando iba por carretera. Dije que es más seguro ir por este tipo de pistas por la caballo. Es más seguro ir por este tipo de pistas. Ahora queda hablar para que te pase algo. Pero ya os digo, es mejor ir por este tipo de pistas que no suele estar concurrida y estás tranquilo. Hay que ir por allí, ¿no? Por el asfalto, ¿no? Que está bastante en mal estado. Porque este camino, aunque sea off-road, esto es la carretera convencional de esta gente. Hola.
Es que ahí donde está el problema, que estoy tirando nada más, no sé si es bajar o subir. Yo creo que es bajar. Putos perros, tío, persiguen a muerte. Claro, era bajar. Era bajar. Hijo de puta el perro, tío. No me gustan los perros, tío. Tengo mucho miedo con los perros. A ver cómo solucionamos esto. Quiero volver para allá, para seguir la ruta. Porque ya no sé ni dónde voy. Vamos perfecto. Sin problema ninguno. ¿Qué nos falta esta zona? Menos mal que no he vuelto, tío. Vamos bien. Bien, bien, bien. Es por aquí y luego me tira otra vez a las pistas. Así que vamos bien. Oye, cuando me viene un perro así, cada uno tiene su miedo, ¿no? Yo tengo con los perros, tío, no sé, macho. Yo sé que son amorosos y son... Pero a mí no sé, no me terminan de compensar. Siempre me persiguen, tío. Y contra más miedo tienes, más te persiguen. Cuando ven una moto, ¿no? En movimiento, con el rugido de la moto, entonces vienen todos agresivos, ¿no? Me tengo que acostumbrar, no sé, no me gustan, tío. No es que no me gusten los perros pobrecillos, pero me imponen mucho, no sé, le tengo miedo. No es necesario decir que no me gustan los perros. Las imágenes hablan por sí solas. Será el mejor amigo del hombre para muchos, pero por lo personal agradezco toda la distancia que existe entre nosotros. Si algún alma caritativa entiende de perros y quiere compartir algún tip sobre cómo comportarse ante la presencia de estos, estoy abierto a cualquier propuesta. Y para no estarlo, pánico, miedo, terror... Por eso no hay que conducir de noche, chavales. Mira lo que te has metido aquí en la pista. Entonces tú vienes por aquí, por esta zona de noche, y te comes todas las piedras esas que te han puesto en el camino sin señalizar. Claro, tú eres de la zona, te las conoces, ¿no? Ya sabes todo esto, ¿no? Ya sabes dónde está cada piedra, cuántas piedras hay en el camino. Nosotros no sabemos, nosotros nos viene todo de golpe. Entonces tú vienes de noche, no se ve nada, todo oscuro. La carretera llena de grava, ¿no? Llena de piedrecillas. Yo qué sé, va alegre. Te come un pedrolo de eso y sales volando para abajo. Ahora no sé por qué han hecho eso en el camino, no sé. ¡Guau! ¡Qué chulada, tío! Me encantan los colores, ¿eh? Tengo que bajar para una foto, tío, pero me da pereza. Tío, voy a bajar aquí, mira aquí. Porque luego me arrepiento. Al carajo, mira, qué bonito. Paisaje encantador. A ver, tengo que encuadrar la moto. Un paisaje, vamos. Ahora, porque me venga la señora que te han metido en mi terreno, que hace gilipollas. Y esta es la foto en cuestión, que por cierto la podéis encontrar en mi perfil de Instagram, junto a otros contenidos que he ido compartiendo a lo largo de mi viaje. Así que ya sabéis lo que toca, compañeros. Que lo que pasa es que han arreglado la ruta. Antes era como aquel terreno y la han asfaltado. Me tengo que agenciar un Garmin o un GPS con track, ¿no? Que me pueda llevar los tracks. O ir a la aventura nada más y perderme por ahí, pero bueno, no tengo ganas de... Como estoy empezando, pues tampoco quiero estresarme tanto, ¿no? Como
pasarlo mal desde el primer momento, porque si no, si empieza así, lo acabarás dejando, ya te vendrá todo cuesta arriba. Y tened en cuenta que no estoy viajando nada más, ¿no? Estoy grabando, haciendo fotografías. Total, que me estoy rompiendo mucho la cabeza, ¿sabes? Y eso al principio que no lo quiera, pues cuesta un montón, ¿no? Y yo creo que la ruta también en asfalto por aquí también está bastante interesante, ¿no? Y a la... Papá. No me lo esperaba, tío. A ver. No me esperaba. Perdí el equilibrio un poco. Es que el burrito empezó a caminar por el medio de la carretera, tío. Ahora eso sí, teníais que haber visto la cara de asustado que tenía el pobre niño. Ya estaba esperando los gritos, insultos, regañinas. De todas formas, en estos países siempre hay que ir con un poquito de precaución, ya que en nada te puedes meter en un lío. Super, no queres? Yeah. Bueno, chaval, aquí estamos esperando nuestra comida. Ya no podía más y paré en el primer restaurante que vi. Tuve la suerte de que el carnicero, cocinero, camarero era una muy agradable persona que se puso muy feliz al verme y cuando le pregunté si podía comer aquí. Fue una pena no tener la cámara en ese instante para poder captar ese momento de felicidad. شوف هذا الحار وهذا الحار دجاج دوغ شويه يطلع طريان فيك صافي. نحط ريحه ندير واحد طب عشان حاجه باش جاي بس عطريه كومبلي راس هذا كومبلي جاد. ¿Qué más? Pero tenía un hambre. Falta una Coca-Cola. جدو خشن مناضة واخا غسلتي دابا نمشي نجيبها نمشي نجيبها خضرة Simpático, muy amable. صوفي ماكس Coca-Cola. عادية Que sí, compañeros, que ya lo sé, estoy comiendo con las manos. ¿Y qué? Aquí en Marruecos, y como en otros países, por su cultura, se come así, con las manos. No tenía que comer. داكشي مزيان داكشي ناضي. Perfecto. Parece que aquí ha llovido bastante. Desde antes estoy conduciendo, llevo ya un rato conduciendo, ya me queda como media hora para llegar a la ciudad que quiero. Al pasar por aquí, parece que esta noche pasada, no sé, por la mañana estaba diluviando porque
me he encontrado con el camino todo roto. Así que hay que tener mucho cuidado con esta carretera, tío. Hay que ir lo más tranquilo posible. Lo digo en voz alta, lo estoy pensando en voz alta, ¿sabes? Pero bien hoy, tío. Esperemos que hayamos grabado algo bonito, por lo menos. Lo intenté hacerlo lo mejor posible. Así que bien.